Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Señor, gracias, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y tú sacas también a los niños, a los jóvenes de las aguas. Se convierten en milagros. Señor, pedimos en este día que hagas milagros gloriosos en la vida de los niños y los jóvenes. Señor, aunque haya un padre que a lo mejor está pensando que su hijo ya no tiene más remedio, te pido, Señor, que tú puedas conceder la fe para poder creer. Señor, reclamamos la niñez y la juventud para ti. En el bello nombre de Cristo, Señor, pedimos que seas tú ministrando esta palabra al corazón de cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús, amén, mi Señor, y amén. En cierta oportunidad, un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo llegó donde estaba Jesús, porque su hija de 12 años estaba gravemente enferma. Jesús accedió a poder ir a la casa de Jairo para sanarla. Pero mientras Jesús iba, dice la Biblia, que le trajeron una noticia que su hija había muerto. Pero Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. Este padre, al solicitar a Cristo un milagro de sanidad, es porque se puso en la brecha. Vemos aquí a un padre interesado por su hija. Vemos otro caso en los evangelios de un padre que tenía un joven endemoniado, y por causa de esa opresión satánica, el joven era lanzado por el demonio al fuego, al agua, para matarlo. Estamos en presencia de un espíritu de suicidio. Y nadie podía hacer algo por este joven, pero papá ya estaba cansado de cuidarlo y protegerlo, pero sabía que en un momento dado le iba a escapar de las manos todos esos cuidados, y por eso vino a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta: ¿crees? Y él dijo: creo. Pero parece que la fe de este padre no estaba tan elevada, tan crecida, que le dijo: ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús, al ver la sinceridad de este padre, que se puso en la brecha a favor de su hijo, reprendió al demonio, y el joven quedó completamente sano de esa opresión demoníaca. En el caso que nos toca en esta hora, el caso de Moisés, un niño que estaba amenazado juntamente con todos los demás varones en aquel entonces. Pero vemos aquí a unos padres que se pusieron en la brecha. No quisieron que ese niño llamado Moisés fuera víctima de Faraón. ¿Cuántos padres hoy en día están dispuestos a ponerse en la brecha a favor de sus hijos? Muchos hijos están siendo amenazados por distintas clases de circunstancias, pero hay algunos padres que miran, pero no perciben los riesgos en los cuales se encuentran. Hoy en día, hermanos, es fundamental que entendamos que las mismas amenazas que han habido desde miles de años atrás son las mismas hoy en día. La amenaza sobre la vida de Moisés es una amenaza de muerte.
La amenaza que había sobre el padre de aquel hijo endemoniado, sobre este muchacho, la amenaza era de muerte. La amenaza que había sobre la hija de Jairo igualmente era de muerte. También hoy en día Satanás lo que quiere hacer es matar, hurtar y destruir la vida de los niños. Pero la pregunta es, ¿habrá padres dispuestos a ponerse en la brecha y decir, no voy a permitir que Satanás ponga sus manos acá? Y voy a pelear la buena batalla de la fe a favor de mis hijos, para que mis hijos sean guardados en el hueco de la mano del Señor. Es por eso que quiero hablar en esta hora, hermanos, bajo este tema, la defensa de los padres por los hijos. Una cosa importante tenemos que plantear, y es que el propósito diabólico de destruir la iglesia es a través de destruir a los niños. Si Satanás toma a los niños, destruye toda una generación. Más adelante en el libro de Éxodo encontraremos el mismo ataque del diablo al decirle a Moisés, váyanse ustedes, pero déjenos a los niños. Y Moisés dijo, los niños irán con nosotros. Hay muchos padres que han permitido que sus hijos estén en las manos de Satanás. Hay riesgos tan graves que papá y mamá son los llamados a ponerse a pelear esa batalla espiritual. En el capítulo 1, versículo 22 del libro de Éxodo, encontramos aquí cuál es la intención de Satanás sobre la vida de los niños hoy en día. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. La idea satánica aquí era destruir toda una raza, destruir al pueblo de Dios. Es lo mismo, Satanás no quiere a los niños. Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Los niños por eso acudían donde estaba Jesús, se acercaban donde estaba Jesús, de tal manera que los discípulos impedían que los niños se acercaban, y Jesús se molestó porque estaban impidiendo que los niños se acercaran. Y los niños se acercaban, ¿por qué? Porque ellos encontraban en Cristo realmente el amor, lo que ellos necesitaban. Satanás no tiene buenas intenciones para los niños, y quiero que lo sepa, que Satanás no tiene buenas intenciones para sus hijos. Y aquellos que son abuelos también sepan que Satanás no tiene buenas intenciones para con sus nietos. Así que los medios, hermanos, que Satanás va a ocupar es a través de la muerte espiritual. Vemos aquí una amenaza a muerte. De igual manera, la amenaza a muerte es una muerte de carácter espiritual. Por supuesto, también amenazas de carácter físico. Pero al ver aquí esta intención, nosotros podemos ver a lo largo de los años, hermanos, cómo el enemigo ha querido destruir a los niños, poniendo al alcance el pecado, al alcance de ellos. En Isaías capítulo 30, el Señor nos advierte a través de su palabra, en el versículo 13 de este capítulo, que el pecado se convierte en primer lugar como una grieta en la vida de todo hombre y toda mujer que anuncia una ruina. Si el pecado entra con toda su fuerza en la niñez, pregunto, ¿cómo va a ser la juventud? ¿Cómo va a ser la vida de un adulto? Dice aquí en el capítulo 30 de Isaías, versículo 13, por tanto, o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. El pecado viene a ser como una grieta, que luego esa grieta comienza a extenderse en una pared. Cuando hay una grieta, ya existe una amenaza de una caída. De igual manera, cuando el pecado entra en un niño con toda su fuerza, ya es una grieta. Solo es cuestión de tiempo para que se desplomen los valores que tiene, para que él luego caiga en las manos, en las garras de Satanás. Por eso que nosotros tenemos que estar alerta como padres acerca de cuáles son esas amenazas del faraón presente, que es Satanás, ocupando sus instrumentos, así como él ocupó a este pueblo, a su propio pueblo, para que arrojase al río a todo niño varón, para que se destruyera, para que los matase. De igual manera hoy en día Satanás ocupa sus instrumentos para destruir a la niñez. Y una de las formas, y quiero, hermanos, aunque hay muchas, pero quiero hablar sobre una de las amenazas sobre la vida de los niños, que está en las redes sociales. Ahí encontramos, entre muchas cosas,
lo que se conoce como ciberacosos, que pueden llevar a graves problemas psicológicos y también espirituales. Es interesante, hermanos, hoy en día ver cómo los niños están sufriendo porque sus propios compañeros del colegio, que en pocos segundos pueden humillar a alguien ante miles de personas a través de las redes sociales. Entonces el sentido de vergüenza hace que en un niño, hermanos, llegue a autorrechazarse, a sentirse que no vale nada, no tiene propósitos por el cual seguir luchando. ¿Por qué? Porque ha sido avergonzado, ha sido marginado. Y eso hoy en día está trayendo graves consecuencias en todas las áreas. Por eso que es importante que usted entienda, hermano, que su hija, su hijito, está expuesto a este tipo de cosas. No solamente a la burla, pero también a lo que se conoce como el sexting, es decir, el envío de imágenes con contenidos eróticos. Quiero contarles un caso en este país. Que un compañerito tomó una fotografía de las partes íntimas de una niña y la subió al Facebook o a las redes sociales, y la niña, al verse burlada, lo que hizo fue suicidarse. Pregunto, papá, ¿usted ha tenido el alcance de ver ese riesgo? No solamente eso, en otros casos los niños se quedan callados, porque jugando y cayendo en este tipo de situaciones que no son correctas, entonces empiezan a extorsionarlos moralmente. Y esto trae consecuencias graves. Existe también lo que se conoce como el grooming, es decir, cuando un adulto se gana la confianza de un menor engañándole para posteriormente extorsionarle y abusar de él. Entonces hay niños que han sido, en todo el mundo hoy en día, han sido dañados por estos depredadores sexuales que en un momento dado permitieron que ese niño lo convencieran que a través de la webcam, la cámara que tienen en su dispositivo móvil o en su computadora, se desnudara, y esas fotografías las ocupan para chantajear a estos niños. Y entonces, para que él no ponga esas fotografías en las redes sociales, entonces lo citan a un lugar, y ahí es donde abusan sexualmente de estos niños. ¿Para qué? Para que no se divulgue. Entonces estamos viendo aquí, pregunto, papá y mamá, ¿usted sabe que su hijo, su hija está expuesta a este tipo de cosas? ¿Sabía usted también que oiga esto, un hacker puede entrar a la computadora y activar la cámara sin que ésta se note que está funcionando? Y puede, en un momento dado, si su niño tiene la computadora ahí en su habitación, pueden tomarle una fotografía sin que ella o él se haya expuesto voluntariamente y le tome una fotografía. Pregunto, ¿cuántos papás aquí han permitido que sus hijos tengan una computadora en su habitación? No me digan quién es, porque me voy a molestar. En un dispositivo móvil donde los niños pueden ser fotografiados por un hacker y después la ocupen para chantajearle para sus propósitos malévolos. De ahí que entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender que hay ciertos ataques del faraón moderno hoy en día, de Satanás, en la vida de los niños. Y déjeme decirle, hermanos, que no solamente en esta área, sino también en la parte cognitiva, en el desarrollo social, en el área física. Hoy en día, lo que se conoce como todas estas, la tecnología en el área de las comunicaciones, se le han dado a los niños como que sea esto un juguete. Y esto lo que está haciendo es detenerles un desarrollo saludable. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay una amenaza sobre su hijo en cuanto al desarrollo de sus sistemas sensoriales, motor y de apego en un momento dado? Hermano, el pleno desarrollo no se ha evolucionado para englobar el carácter sedentario. ¿Qué es lo que hace que un niño esté metido en la parte, digamos, de las redes sociales o en la internet? Todo esto lo que hace es convertir a un niño en sedentario.
Entonces, ¿qué pasa? Su sistema sensorial, motor y de apego no se desarrolla. Entonces estamos hablando que no se va a desarrollar psicológicamente, socialmente, ni intelectualmente se va a desarrollar, ni tampoco físicamente. Por eso que vemos algunos problemas de obesidad y la diabetes infantil son ya epidemias nacionales, por ejemplo, en Canadá y en los Estados Unidos. Y sus causas están relacionadas con el uso excesivo de la tecnología. ¿Qué pasa? Los niños hoy en día ya no hacen ejercicio, no saben, hermano, jugar fútbol, básquetbol, lo que saben jugar es internet. Entonces hoy en día, ¿qué pasa? Ahí en su computadora o su dispositivo móvil lo que hacen es estar comiendo. Entonces no queman la grasa, no queman el azúcar. Entonces eso se va acumulando. Entonces hay un problema de obesidad y de diabetes en los niños. Pero también esto, hermanos, según algunos estudios, hay diagnósticos de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y además autismo y trastornos de coordinación, retrasos en el desarrollo, habla inteligible y también dificultades en el aprendizaje. Todo este tipo de cosas se están dando. Y ahora papá quiere que su niño, su hija, sea brillante e inteligente. Pero ¿qué pasa? Le hemos permitido, y es más, le hemos hasta regalado. Nosotros le hemos puesto al alcance de ellos estos dispositivos. ¿Sabía usted, hermano, que el campo electromagnético de los dispositivos móviles puede en un momento dado causar tumores? Es más, hay muchas recomendaciones para nosotros los hombres, no usar, especialmente los jóvenes. Bueno, ya no usar el teléfono móvil aquí en la cintura. ¿Por qué? Porque causa esterilidad masculina. Ya se lo movieron, ¿dónde está, verdad? Usted se pone el dispositivo móvil en la bolsa de su camisa, se convierte en un marcapasos. ¿Qué pasa? En esto estamos hablando en el caso de los adultos, pero si nosotros acostumbramos a los niños, hermano, por eso es que aquí en el colegio hemos prohibido que traigan celulares, y si los traen se los decomisan y no se los entregamos. ¿Por qué? Mire, hermano, es un gran daño que se le está haciendo a los niños. Se les está exponiendo a ellos y hay consecuencias que no se han querido revelar por causa de que todo esto es una industria multimillonaria a nivel global, de tal manera que en nuestro país hay más celulares que habitantes, ¿sí o no? Hay más de 8 millones de celulares en nuestro país y nosotros no llegamos a los 8, llegamos a los 7 y dentro de esos otros los hemos regalado, están allá en los Estados Unidos. Entonces, hermano, ¿cómo es que nosotros estamos exponiendo a estos graves riesgos? No nos estamos dando cuenta que hay un ataque sobre los niños en cuanto a su salud, en su desarrollo, en cuanto a la coordinación. A esta edad, hermano, los niños, ¿qué es lo que necesitan? A los 4, 5, 6 años necesitan hacer ejercicio, necesitan, hermano, tener una mayor habilidad psicomotora, hermano, comprender mejor, necesitan otro tipo de actividades, pero ahora lo que estamos haciendo es encapsularlo para que no se desarrollen. Hay 4 factores críticos y necesarios para un desarrollo saludable de un niño: con el movimiento, el tacto y la conexión humana y el contacto con la naturaleza. Pero hoy en día se le está evitando ese tipo de bendiciones a la vida de los niños. Según los estudios que ha hecho la Academia Norteamericana de Pediatría, ellos dan esta recomendación. Dice, hablando del uso de la tecnología por internet, dicho uso se ha vinculado a violencia, ciberacosos, bajo rendimiento escolar, obesidad, insomnio y otros problemas. Aunque no es la causa central de dichos problemas, muchos padres no tienen ni la idea del impacto profundo que puede tener sobre sus niños la exposición a los medios, afirmó el doctor Víctor Strauburger, autor central de la nueva política de la Academia. Dice él, expande las antiguas recomendaciones de la Academia de prohibir los televisores en los dormitorios de los niños, adolescentes y de limitar a no más de 2 horas diarias los entretenimientos en pantalla. Según este estudio, lo que ellos han dicho es, recomiendan no más de 2 horas a exponer a los niños en la pantalla. Ahora, esto incluye, según este estudio, dice acá, según esta nueva política, estas 2 horas incluyen el uso de internet para entretenimiento, incluso del Facebook, Twitter,
televisión y películas. ¿Cuánto tiempo pasa su niño? Pregunto. ¿Sabe usted que su hijo cuando se va a dormir y usted todo está apagado? No todo. ¿No sabe usted si tiene debajo de la sábana el dispositivo móvil? Donde está él interactuando. ¿Y qué pasa? Los niños se vienen a dormir al colegio. Y niños cansados, como que son ancianos. A las 2 de la mañana se han dormido. Usted les cuesta levantarlos. Usted sabe que tienen, hermano, un acceso. Como Satanás le está entrando y presentándoles tantas oportunidades al pecado, que han entrado muchos niños a pornografía. Me lo han dicho niños, oiga, niños de 8, 9, 10 años, que se sienten tan mal, sienten náuseas sobre su propia vida, porque han entrado y ya hay un hábito de ver pornografía y se sienten tan mal consigo mismos. Claro, eso los desmotiva para las otras áreas de la vida. Saben que esto, claro, les ha afectado. Satanás está matando, está destruyendo la inocencia de los niños. Los niños deben de ser felices, no estar con depresiones. Muchos de ellos están en estas condiciones. Según lo que dice este estudio de la Academia Norteamericana de Pediatría, dice que muchos niños ven ahora televisión en línea y muchos envían mensajes de texto desde sus dormitorios después de la hora de apagar la luz, incluso imágenes sexuales explícitas por teléfono, celular o internet. Y aún así, pocos padres establecen reglas para el uso de estos medios, dice esta política. Dice, los jóvenes pasan ahora más tiempo con los medios que en la escuela. Es la actividad principal para niños y adolescentes aparte de dormir. Como alguien dijo, que el teléfono celular ya forma parte de la canasta básica de una familia. Hermanos, no puede ser que viendo este peligro, viendo este riesgo, hay padres que todavía quieren ignorar. Perdóneme, papá y mamá, si usted ha sido un alcahueto o alcahueta, porque no puedo llamarlo de otra manera. Si usted le ha regalado a su hijo de 4 o 5 años un teléfono, hermanos, primero desconoce las consecuencias que puede traer a nivel físico-motor por exponerlo a temprana edad. Si ahora a uno que ya lo ocupa, ya las neuronas le están quemando, imagínense desde la niñez. ¿Con qué jugábamos nosotros cuando éramos niños? Mira, con un vaso de Durapax y poníamos un cordel y nos empezamos a hablar. Piense lo que va a pasar en la niñez, en la parte de la salud. Pero no solo la salud biológica, física, sino la salud emocional y mental. ¿Qué es lo que está pasando? Están dándole a sus hijos una ventana del mundo para ellos, donde pueden ver pornografía, acosos sexuales. Esto los va a llevar a tener contacto con gente, hermanos, que los va a dañar. Y esto ha ocurrido, sigue ocurriendo. Hay miles y miles y miles de casos alrededor de todo el mundo. Por eso quiero, hermanos, encontré un artículo hay 10 consejos fundamentales que pueden ayudar a papá y a mamá para ayudarles a los niños. En primer lugar, los padres deben aprender a utilizar la misma tecnología que sus hijos. Aprendan, por favor, aprendamos más bien. Ahora los niños cuando nacen con celular. Todos. Ahora tenemos que aprender nosotros. Segunda recomendación es utilizar contraseñas robustas. Contraseñas que no sean fácilmente hackeadas. Tercero, no aceptar a extraños como amigos. Hay que decirle a los hijos que no lo hagan. Cuidar con la webcam, que puede en un momento dado ser activada por otra persona sin que se dé cuenta que está encendida la webcam, y puede ser fotografiado en cualquier momento si usted tiene ese dispositivo expuesto a su cuerpo. No solamente eso. Quinta recomendación, no enviar fotos íntimas. ¿Cuántos niños empiezan a tirar fotos por todas partes? Es fácil lanzarlas al sistema, pero casi imposible de borrarlas. Sexto, hay que tener cuidado con lo que se comparte. No todo hay que compartir. No todo hay que compartirlo, especialmente públicamente. Séptimo, la mejor medida de protección es la educación, ayudar a los hijos en esto. Octavo, no utilizar los Wi-Fi públicos
porque ahí pueden entrar en un momento dado los hackers y pueden identificar y pueden entonces entrar con toda facilidad. Noveno, configurar correctamente la privacidad de las cuentas en las redes sociales. Y en décimo lugar, para evitar que nuestros dispositivos sean hackeados, es importante que el navegador, el sistema operativo y el antivirus estén correctamente actualizados. Pero yo puedo decirles algo más que esto, hermano. Por favor, a los niños no les dé ningún dispositivo móvil, porque ellos son curiosos. Podemos tomar estas medidas, está bien, para aquellos que ya son jóvenes. Pero para los niños, ¿cómo es posible que hoy para Navidad usted le regaló una tablet a un niño de 5 años? Un teléfono de tercera generación donde tiene acceso a todo, donde ya no mira televisión, sino que la ve por internet, todos los cables habidos y por haber. Entonces esto lo que está haciendo es exponiendo a ese niño, a esa niña, a que un día, tarde o temprano, comience a tener consecuencias graves. Entonces, ¿qué hizo papá y mamá de Moisés? Al ver que Faraón estaba tomando aquí una decisión de matar a sus niños, pregunto, ¿cuál es la intención de Satanás para con sus hijitos? Es matarlos. Pero muchos padres son tan pasivos ante estas amenazas. Primero, porque no aman a sus hijos y por eso no le dan tiempo a sus hijos. El padre que ama protege a su niño, a su niña, y tiene que hacerlo, pero también por la ignorancia del peligro. No, si eso no es malo. Oye, hay que modernizarnos. Sí, hay que modernizarnos. Pero un niño que no sabe cómo usar, es más, hay adultos también que no saben cómo utilizar las redes sociales y también lo que es la internet, y los ha dañado profundamente. Pregunto, si muchos adultos han sido mortalmente heridos por estas cosas, hermano, ¿cómo no puede suceder en la vida de un niñito que es inocente? Entonces, por el peligro, hermanos, de la ignorancia de papá y mamá, que existen todo este tipo de cosas. Yo sé que nadie quisiera que uno de sus hijitos fuera violado por alguien que lo ha citado y que lo está chantajeando. Y puede callarse durante toda la vida, y después de unos años le va a decir: mamá, papá, fíjate que me pasó esto en tal época, por esto y esto y esto. Pero también, hermanos, por la falta de fe, muchos padres por la falta de fe se convierten en hombres y mujeres pasivos, y también por la cobardía, no desafiar el peligro. Yo les quiero decir una cosa, especialmente a aquellos padres que ya les dieron estas armas a sus hijos. Ahora hay que ponerse los pantalones para quitárselos, pero con mucha sabiduría, y explicarles por qué no es conveniente que tenga esos dispositivos. Un día de esto voy a traer unos niños y voy a traer que todos me traigan sus dispositivos móviles, y no se los voy a entregar a ustedes, papás. Esos niños, ustedes no saben, hermano, en consejería pastoral, cuando recibimos niños, hay niños que están sufriendo y papá no se da cuenta, ni mamá tampoco, por lo que les ha acontecido. De ahí que entonces hay padres que no quieren tomar la responsabilidad y la valentía para poder enfrentar a estos niños y decirles: mira, perdóname, cometí un grave error, te di algo que todavía tú no lo sabes manejar, te voy a comprar otras cosas, pero no tenemos por qué convertir a nuestros hijos en sedentarios y en esclavos de algo que tarde o temprano los va a dañar. Además, por el temor a la reacción negativa a los hijos, dicen: no, para llevar la fiesta en paz, mejor así se lo dejo, así yo no me quiero meter en problemas. Eso se llama ser cobarde. Y además de eso, muchos padres son pasivos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que les quite sus hijos su valioso tiempo. Entonces le entregan a sus hijos toda la tecnología, que estén encerrados en su cuarto. ¿Para qué? Para que no me quiten el tiempo que yo necesito para ver mi partido de fútbol. ¿Qué debe de estar haciendo un padre? Estar jugando con su hijo en el patio en lugar de estar viendo el fútbol. Conviértase usted en un futbolista con su hijo, en básquetbol, en deporte, cualquier otro deporte. Ir a pasear, ir a hacer esto. Pero hay padres que piensan que sus hijos, como son un estorbo, le entregan esas cosas para que no le quite su tiempo, y los niños están tranquilos por el momento, pero después usted ya no los va a poder controlar. ¿Por qué? Porque la influencia negativa ha modificado la manera de pensar de ellos, y cuando usted quiera corregirlos, no lo va a poder hacer.
Se van a convertir en hijos rebeldes, en hijos que no quieren estudiar, en hijos que no quieren progresar. ¿Por qué? Porque papá y mamá, al ver el riesgo, el peligro del faraón de nuestro tiempo, no quisieron hacer lo que tenían que hacer. La orden de faraón fue echar al río a todo hijo que nazca. Y eso es la orden del diablo hoy en día. Matar a todos los niños. El río Nilo no es otra cosa, simbólicamente hablando, no es otra cosa que un símbolo de la muerte. Y eso es lo que Satanás quiere: matar a todos los niños en vida, destruirlos, inutilizarlos, que no sean buenos ciudadanos, que no existan buenos profesionales, que no sean buenos padres y madres más adelante. Muchos ríos de muerte hay hoy en día. Hermanos, hay niños de verdad que están decepcionados y están desanimados por causa de problemas que han visto en sus padres. Me recuerdo un niño que me dijo, pastor, un niño más o menos de 8 años, o 7, 8 años, me dijo, estoy triste. Yo digo, ¿por qué estás triste? Porque mi papá le pega a mi mamá. Estamos hablando de una pareja cristiana. Le impone manos a la esposa. Y cuando el niño quiso defender, el padre lo insultó gravemente al niño y me dijo, mi padre me ha herido. Me recuerdo el caso de otro niño que vio tantas veces que golpeaba a su madre, y él en su corazón tomó una decisión: matar a su papá cuando fuera grande. Gracias a Dios que a la edad de los 12 años Jesús lo alcanzó a este niño, lo salvó y llegó a perdonar a su padre. Muchos niños que ahora mismo están decepcionados y desanimados, ¿qué pasa? Entonces el mundo se les abre a ellos a través de la internet y también de las redes sociales y todas las áreas de comunicación. ¿Para qué? Para que supuestamente encuentren el refugio que no encontraron en papá y en mamá, especialmente para olvidar el dolor que tienen. No solo eso, sino que los niños están resentidos, están amargados, y en algunos casos hay hasta odio. Y eso se transforma tarde o temprano en rebeldía y se convierte en la puerta abierta para todo tipo de filosofía y religiones. ¿Sabe quiénes son las personas que caen víctimas de todas estas cosas? De las religiones. Toda la falsedad y la mentira, como también de toda filosofía, son niños que han sido decepcionados, desanimados, resentidos y amargados. La gente amargada es la gente más vulnerable que puede existir sobre la faz de la tierra. Y un niño así, hermano, Satanás lo puede agarrar, y lo puede agarrar a través de la pornografía y el acoso sexual y una cantidad de violencia y otras cosas, de muerte, que hoy en día muchos aún en nuestro país han abrazado. ¿Por qué? Porque papá y mamá no estuvieron ahí. Preguntémonos cuál es el grave problema aquí de las maras en nuestra nación. Es porque papá y mamá no tuvieron tiempo para darles a ellos en la calidad de tiempo y amor y cariño. Entonces, ¿cuál era la idea? En muchos de los casos, irme a los Estados Unidos para mandarles dinero. Los niños no necesitan dinero, lo que necesitan, hermano, es a papá y a mamá. Necesitan amor, cariño y protección. Pero alguien puede decir, pero aquí hay pobreza. Pero mire, le voy a decir una cosa, es cierto, hay pobreza, pero con frijoles y tortilla y otras cosas básicas se puede subsistir. Pero porque quieren darle una mejor calidad de vida. Hermano, mire, ¿qué significa calidad de vida para algunos? Darle ropas y zapatos de marca. Casi no veo hoy niños con zapatos bracos, porque ellos dicen, no, me da pena. Prefieren camisas que tengan algún logo, que les han vendido la idea que las ocupan todas las personas exitosas. Hermano, ya no existen aquellas madres que le hacían la ropa a sus hijitos, pero eran exitosos intelectualmente, socialmente y en todas las áreas.
Pero ahora en día, ¿qué es lo que queremos? Creemos que ser padre es darles todo lo material. No es cierto. Lo más importante, aunque aguantemos un poquito de hambre, pero significa el darles el amor, la atención a los niños. Y protegerlos ahí, peleando la buena batalla a favor de esos niños, porque de los tales, dijo Jesús, es el reino de los cielos. Entonces, Dios va a demandar la vida de todos nuestros hijos de nuestras manos. Si nosotros nos ocupamos más en las cosas que no teníamos que estar ocupados y dejamos que Satanás estuviera destruyendo y matando la inocencia de estas vidas. Por eso, cuán importante es, y lo recomiendo y lo voy a seguir recomendando, aunque yo sé que a algunos les voy a caer mal, no me importa. Pero voy a decir, estimada madre, usted, cuando tenga hijos, quédese en casa, cuidando a su hijo, a su hija, hasta que llegue a la escuela. Y cuando esté en la escuela, en el colegio, trabaje medio tiempo, pero cuando el niño regrese, ahí debe estar mamá. Y deje que su marido sude la camiseta ganándose el pan. Y mándelo a trabajar horas extras a él. Cuide a sus hijitos. No, pero hoy en día, con el blend de ser profesional y exitoso, ¿qué importa ser exitoso social y económicamente cuando es un desastre en la familia? ¿Para qué quiere ser hermosa si no sirve para nada? Dice la Biblia, como zarcillo en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. ¿Ha visto un tunco con un arito? ¿De qué le sirve? Pues es lo que dice en buen salvadoreño ese libro Proverbios. Hermanos, los niños tienen que ser protegidos. Ese es el futuro de la iglesia. Ese es el futuro de nuestro país. Los niños tienen que ser guardados en el hueco de la mano de Dios a través de sus padres. Faraón amenazó, pero se levantaron papá y mamá valientemente en contra de un sistema diabólico. Y desafiaron las amenazas por la fe en las promesas de Dios. Ellos sabían que había amenazas, pero oiga esto. Dice el versículo 1 que hemos leído: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En otras palabras, conociendo la amenaza, se casaron. Claro, desde el punto de vista de una lógica humana carnal, era, si hay una amenaza para matar a los hijos, y especialmente al varón, mejor no nos casemos. Pero ellos, ante la amenaza, dijeron, casémonos, vamos a tener hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos confiaban en la palabra de Dios. No haga caso a las amenazas de Satanás. Hay que hacerle caso a la promesa que Dios nos ha hecho. Dios hizo, ellos eran levitas. Estamos hablando de personas que posteriormente serían la tribu de siervos. Eran los intelectuales, eran los académicos, eran los estudiosos de la palabra. Llegaban a ser realmente los maestros de toda una nación. Y dentro de los levitas, allí estaba el ADN de esa vocación ministerial. Estaba ahí los padres de Moisés. Ellos sabían perfectamente las promesas que Dios había hecho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los padres de Moisés sabían que Dios iba a ser una gran nación y estaba siendo amenazada a muerte una nación. Pero estos padres no hicieron caso a esa amenaza, sino que le hicieron caso a la palabra de Dios. Y no solamente una gran nación, sino que en tu simiente de esa nación serían benditas todas las familias. En otras palabras, aunque Satanás estaba amenazando a muerte a la nación hebrea, ellos sabían que no iba a prosperar, porque el pueblo de Dios es indestructible. Aunque el diablo lo amenace a muerte de cualquier naturaleza, usted aférrese a lo que ha dicho Dios. No le crea al diablo, creámosle a nuestro Señor. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor.
Yo me tengo que aferrar a esas promesas. Aunque ahora en día, a lo mejor uno de ustedes, usted mira que su hija o su hija está amenazado por las drogas, amenazado por estar en esos vicios del juego, de azar, en los casinos, metidos en otras clases de actividades ilícitas. Pero le digo una cosa, usted crea lo que dice la palabra, y por lo que dice la palabra vamos a creer y vamos a desafiar al faraón hoy en día, y vamos a rescatar a nuestros niños para la gloria y la honra de su santo nombre. Los padres de Moisés sabían el pacto que Dios había hecho con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, cuando le dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y serán oprimidas 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Los padres de Moisés estaban viviendo un aspecto profético. Sí, Dios dijo que la nación iba a ser esclavo 400 años, pero saldrían. En otras palabras, la nación no iba a morir. Por eso se aferraron a la palabra y desafiaron a Faraón. Lo que Jesús hace con usted y conmigo, como lo hizo también con Jairo, cuando él recibe la noticia de la muerte de su hija, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y será salva. En otras palabras le dijo: desafía por la fe a la muerte. Cree solamente y tu hija será salva. Pero la noticia era que estaba muerta. ¿Qué importa? Que en este momento a lo mejor usted esté viendo una hija, un hijo que está muerto, un niño está muerto en vida. Pero vamos a creerle a lo que dice el Señor. Y lo que Dios dice, eso se cumple. Entonces ese desafío en las amenazas, hermanos, lo vamos a hacer por la fe en la palabra de Dios. Cuando Jesús fue, hermanos, tentado por Satanás, Jesús lo desafió con la palabra. Escrito está. Dios quiere que usemos la palabra. Por eso papá y mamá tienen que conocer la palabra, para saber lo que dice la palabra y aferrarme en ella, no en los comentarios, no en las circunstancias, sino en las promesas inmutables de nuestro Padre Celestial. De ahí que entonces nace la convicción en las promesas. Y esta pareja tenía una convicción en las promesas. ¿Por qué? Porque tenían el ADN espiritual. Usted y yo, lo más grande que podemos tener en la vida como padres es tener a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo demás es lo de menos. Eso es lo que le va a garantizar el éxito. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eran de la tribu de Leví. Tenían el ADN espiritual. Eso requiere conocimiento bíblico para que yo me aferre a las promesas. Requiere experiencia de la fidelidad de Dios. Requiere creerle a Dios y no a Faraón. Requiere tomar decisiones deliberadamente. Cuando alguien ha creído a la palabra, entonces deliberadamente desafía. No importa, hermanos, quién se le presente. Esta pareja estaba desafiando al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, Faraón. David desafió a Goliat y lo venció. Esta pareja desafió a Faraón y lo venció también. Usted y yo podemos desafiar a cualquier faraón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos lleva en segundo lugar a que el desafío a las amenazas se hace también no solamente por la convicción de papá y mamá en las promesas de Dios, sino también se desafían por la protección de acuerdo a nuestras posibilidades. Esta es la parte humana, es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hizo esta pareja? Dice el versículo 3, pero la última parte del versículo 2 dice: le tuvo escondido 3 meses. O sea, ellos lo escondieron. Eso es la parte humana. Usted y yo también tenemos que hacer nuestra parte. Jesús le dijo al ciego que le puso lodo en sus ojos: ve al estanque de Siloé. Le estaba desafiando a caminar por fe, pero eran los pies de él que lo llevaban. Y cuando él se lavó, recibió la vista. Jesús le dijo a los que estaban ahí viendo el sepulcro: removed la piedra. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. A Dios le corresponde el milagro, a usted y a mí nos toca dar pasos importantes. La parte humana de un padre y de una madre es básicamente
se engloba en el amor. Entonces, nuestra responsabilidad es proteger a través del amor, hacer lo que yo puedo hacer. Y aquí estos padres hicieron lo mejor que podían, pero la pregunta es ¿por qué? Porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pregunto, ¿cómo mira usted a su hijo o a su hija? Lo mira hermoso, es decir, lo mira bueno, ve que es de valor, que es agradable, o mira que es un estorbo. Cuando un padre mira a una hija, a un hijo como un estorbo, como un problema, no lo va a proteger. Pero cuando lo ve que es hermoso, por los ojos de la fe, usted lo va a proteger. Hoy en día, la mayoría de las empresas vemos la visión y la misión de ella. Qué triste que es que en la empresa tenemos visión y misión y un lema y valores, pero en la familia no existe visión. ¿Para qué son los hijos? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es el sueño? Estos padres tenían una visión, por eso lo vieron, dice, lo vieron hermoso, porque tenían una visión de él, que era algo bueno, algo importante. Ellos no sabían lo que este niño llegaría a hacer, pero tuvieron una visión sobre ello. Cuando un padre tiene una visión agradable sobre sus hijos, entonces lo va a esconder, es decir, lo va a proteger hasta donde podamos nosotros tener control. Habrá un momento que los hijos van a salir de casa, ya no vamos a poder tomar suficiente control. Cuando un niño sale del bachillerato, entra a la universidad, se salen muchas cosas fuera de control de papá y mamá. Se van a estudiar fuera del país, se sale de control. Sin embargo, hermano, a usted y a mí nos corresponde hacer lo que yo puedo hacer. Dios quiere que papá y mamá hagan lo que necesitan. Entre otras cosas, es amar a los hijos, darle los recursos materiales que necesita para su educación, para su alimentación, para el vestido. Darles todo eso, darles consejo, darles, hermano, la sabiduría que viene de Dios, la dirección que necesitan. Lo escondió por 3 meses. A nuestros hijos, hermano, los escondemos unos 17, 18 años antes que salgan a la universidad o salgan fuera del país. Pero hay que esconderlos, es decir, con sabiduría, con consejo, con dirección, con advertencia, con disciplina. Eso tenemos nosotros que... Tengo que hacer mi parte humana, no hacerme el disimulado. Hermano, esas irresponsabilidades tienen que salir de nuestra vida. Pregunto, ¿está usted escondiendo a su niño, a su niña? ¿O sencillamente lo está desprotegiendo y decirle, ¿qué importa? Que el diablo haga lo que quiera. Eso es grave, hermanos. No solamente vamos a desafiar esas amenazas por la convicción en la palabra de papá y mamá, sino también por hacer lo que yo debo de hacer como padre. Y en tercer lugar, tengo que protegerlos con la fe en la soberanía de Dios. Ahora, ya no pudieron ocultarle más dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hay momentos cuando ya papá y mamá ya no pueden hacer físicamente, humanamente, psicológicamente, ya no pueden hacer más. Pero es aquí. Eso no significa que no puedan hacer más. Pero ahora va a otro nivel, y es al nivel espiritual. Y es la verdad que ese niño no estaba siendo colocado en esa arquilla de juncos, sino en las manos soberanas de Dios. Es ahí cuando la fe se dispara a otro nivel de papá y mamá. Señor, ya hice lo que pude, pero ahora yo sigo confiando de que tú vas a hacer maravillas, Señor. Esa fe en la soberanía de Dios. Miren qué interesante lo que acontece. Hermano, lo primero que vamos a ver aquí, cuando usted está actuando en la soberanía de Dios, es saber que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él mueve las piezas
providencialmente para bendecir a esos hijos por cuanto usted caminó por fe, eso implica confiar en la providencia de Dios. Y dice, y le puso a la orilla del río. Hermanos, el río Nilo, que es el río, por cierto, más largo del mundo, pero es uno de los ríos más peligrosos. Los hipopótamos matan más humanos que los cocodrilos hasta el día de hoy. En el río Nilo están los cocodrilos más grandes que puedan existir, algunos de 4, 5, 6 metros y más. Son gigantescos y todos tienen buen apetito. En la orilla del río ponen la arquilla. Normalmente los cocodrilos en la mañana están en la orilla. Y ahí pasa el niño, Moisés, un bebecito lindo. Pero estaba la mano poderosa de Dios con él. Y cuando Dios está con usted, no importa los cocodrilos que estén a su lado. No mire a la persona que está a su lado, por favor. Aunque llore ese caimán, te siga confiando en la soberanía de Dios. Y le puso, dice, en la orilla. ¿Qué pasa ahí? Mire, hermano, ellos estaban confiando en la providencia de Dios sobre las amenazas de Faraón, sobre las amenazas del río y sobre sus propias limitaciones. Ellos, hermanos, la fe se le disparó a otro nivel. Y no solamente eso, sino que esto implica estar a la expectativa que ocurrirá un milagro. Y vemos aquí a la hermana Miriam de Moisés, Miriam, la hermana de Moisés. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. No a ver un acontecimiento de fracaso, sino a esperar el milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro? El problema a muchos de nosotros es que estamos a la expectativa de un desastre. Algunos el sueño que tienen es que un día van a estar en una caja con un vidrio encima y con unas flores en el pecho. Esa es su visión. No, hermanos. Un día vamos a pasar por el umbral de la muerte, pero con Cristo la muerte no tiene ningún poder, porque iremos directamente a la presencia de Dios. Pero, hermanos, tenemos que tener una expectativa. La fe, ¿qué es lo que dice la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos aquí a esta niña, a Miriam, a la expectativa. Su hermanito iba en la orilla del río Nilo, y ella se pone de lejos para ver lo que iba a acontecer. Hermanos, pregunto, ¿estaba usted y yo a la expectativa de un milagro? Saludando el milagro. Señor, esta es la aventura más grande, como diciendo entonces, Señor, mira, hijo, te voy a mostrar grandes cosas, cosas que ojos no han visto, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Todas las promesas de Dios, lo que Dios ha hecho, y usted ha caminado por fe, está confiando en el Señor, Dios va a hacer algo interesante. Al cojo que estaba en la entrada del templo, llamado la puerta, la hermosa, ahí estaba ese cojo, dice, esperaba recibir de Pedro y de Juan algo. Él estaba esperando, pero no se percató que lo que más recibió era lo que menos esperaba, era un milagro. De ahí que entonces Dios quiere que usted y yo estemos a la espera de la acción de Dios, para ver lo que va a acontecer. Hermano, en una forma cronométrica, mente, hermanos, encajada. Oiga esto, viene esa arquilla en la orilla del río Nilo. En ese instante preciso, la hija de Faraón sale de su palacio a lavarse. Si esa mujer hubiera salido 5 segundos más tarde, por la fuerza del río, el niño hubiera pasado sin ser percibido. Pero justamente en el momento que pasa, ve la arquilla y la manda a traer. Hermanos, Dios todo lo tiene calculado para usted y para mí. La providencia, esto no es casualidad, eso se llama providencia divina. Es decir, providencialmente el kairos de Dios tarde o temprano se ha de cruzar con nuestros hijos. Es decir, la oportunidad de Cristo se les ha de presentar. ¿Y qué vamos a ver ellos y nosotros? Vamos a ver lo inusual. Vio, dice, un carrizal. Eso no era algo común. Pero además de eso,
Dice, y envió una criada, la hija de Faraón. Es decir, que Dios va a inclinar el corazón de otras personas a favor de los niños, a favor de los hijos. Y dice que cuando abrieron el carrizal y vieron a un niño que estaba llorando, dice la Biblia que la hija de Faraón tuvo compasión. Es decir, Dios va a poner misericordia aún en el corazón de nuestros enemigos. Y oiga esto, cuando la mujer, la hija de Faraón dijo, de los niños de los hebreos es este. Estamos hablando de la hija de Faraón. Ahora ella se está poniendo a favor de ese niño. Y Dios va a hacer que los enemigos se conviertan en instrumentos de bendición para esos niños. ¿Cuántos quieren esperar la acción maravillosa de Dios? Providencialmente Dios va a cruzar todo, pero es necesario que papá y mamá permanezcamos en la fe. Papá y mamá estaban en el monte esperando el milagro. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando hay papá y mamá que creen a Dios y se aferran a las promesas de Dios y pelean por esa promesa, a pesar que usted está viendo cosas oscuras, negativas y amenaza tras amenaza, y usted sigue creyendo y creyendo y creyendo, entonces al aferrarse a la palabra, aunque surjan dudas y de repente el enemigo lo asalte con dudas y usted sigue creyendo, Dios sigue movilizando sus piezas y providencialmente van a ser rescatados del peligro en el cual se encuentran y van a ser instrumentos para la gloria y la honra del Señor. Pero cuando usted esté pendiente del mover de Dios, le voy a decir algo más. Usted también esté pendiente de actuar en el momento adecuado. Cuando la hija de Faraón no hallaba qué hacer con el niño, aparece la hermana de Moisés. Te llamaré una nodriza para que te críe el niño. Le pareció una idea brillante de una niña. Sí, le dijo, tráemela. ¿Y saben a quién trajo? A la mamá. ¿Se da cuenta? Usted y yo tenemos que estar a la expectativa. Cuando Dios está haciendo algo, habrá un momento en que yo tengo que entrar en la escena y decir, vamos a hacerlo de esta manera, como padre o como madre. Lo vamos a hacer. Dios ya dio señales, así que lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué pasó? En ese momento, el niño que parecía perdido, dice la palabra de Dios, hermano, que el niño regresó básicamente a los brazos de su madre, en el versículo 8. Y dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. El niño va a regresar a sus brazos. Dios le va a entregar nuevamente a sus hijitos. No solamente eso, sino que le va a dar una oportunidad de entrenarlo. Y le dice la hija de Faraón a la madre, críamelo. Entonces, ¿qué hizo esa madre? Lo empezó a entrenar, lo empezó a discipular, le empezó a enseñar los fundamentos, los rudimentos, la base fundamental de la fe. En esa edad, por eso es fundamental que los primeros años, mamá y papá se dediquen a entrenar y a discipular a sus hijos para que estén vacunados con el poder de Dios y con la fe en Cristo, para que cuando les toque navegar en el río Nilo, sepan qué hacer. Ahora ella lo empieza a criar y empieza a discipular a ese niño. Ella no sabía quién llegaría a ser, pero lo entrena. Pero además de eso, la hija de Faraón le dice, te lo pagaré. ¿Cuántos papás están afligidos porque no tienen suficiente dinero para los estudios de sus hijos? No se preocupe. Cuando usted ha decidido entrenar a sus hijos, Dios le va a proveer los recursos financieros para la educación de sus hijos. Dios le va a traer todo lo que necesita. Yo te lo pagaré. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que nosotros como padres entrenemos a nuestros hijos y ellos sean discípulos de nuestro Señor Jesús. Y Dios sabe pagar bien, hermano. Dios le va a traer los recursos que usted necesita. Puertas que usted jamás pensó que se le iban a abrir, se le van a abrir. Por cuanto usted decidió poder discipular, te lo pagaré. Y además de eso, cuando ya había crecido este niño, ahora se lo trae a la hija de Faraón.
En el versículo 10 dice que se lo entregó. ¿Qué está haciendo ella ahí? Está entregando a un siervo de Dios, aunque no sabía ella exactamente lo que iba a acontecer, a una sociedad esclavizada espiritualmente por el pecado. Se iba a identificar con los esclavos de esa nación espiritualmente, pero también había una misión de Dios, aunque ella no sabía cuál era la misión exacta de Dios, pero sabía que había un milagro. ¿Por qué? Porque este niño era un milagro. Ahora pregunto, si su hija, su hijo, su niño es un milagro, entonces ese milagro mejor que lo pongamos al servicio del Señor. Yo sé que todos como padres soñamos que nuestros niños sean profesionales, buenos empresarios, personas de éxito en todas las áreas de la vida, pero lo mejor es que sean instrumentos de Dios, siervos del Dios Altísimo, en su profesión, donde quiera que se muevan, en la banca, en el gobierno, en la empresa privada, en la iglesia, donde sea. Pero hermano, un padre que le dice a Dios: Señor, mi hija, mi hijo, tú me los diste, están bajo riesgo, pero yo te los entrego, te los consagro a ti. Dios se va a encargar. Y así como levantó a este niño, que llegó a ser el caudillo más poderoso del Antiguo Testamento, así Dios va a levantar a sus hijitos. Pregunto, papá y mamá, ¿está usted dispuesto en este día a consagrar a su hija, a su niño, a su niña al Señor? Si usted está de acuerdo, póngase de pie ahí donde está. Buen Señor, gracias te damos por todas tus misericordias. Sé que, mi Dios, hay tanta amenaza sobre la vida de los niños, de los jóvenes. Aparentemente ya no hay respuesta, pero contigo sí hay, Señor. Aquí estamos, Señor, como padres en la brecha. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, Señor. Señor, haré lo que pueda hacer, pero cuando ya no pueda, seguiré creyendo que tú puedes hacerlo. Señor, gracias por los hijos que nos has dado, pero en este día los ponemos a tu servicio. El milagro que tú has hecho en sus vidas, si tú los rescataste de las aguas, ahora qué mejor que estén en tus manos para una misión imposible, pero posible en tus manos, Señor. Dios del cielo, en este momento renunciamos a dejar abandonados a los niños. Perdónanos, Padre Santo, por no protegerlos, no ayudarlos, no bendecirlos. Límpianos de tal pecado, Señor. Como padres necesitamos ser más cuidadosos con ellos. Espíritu Santo, en este día, aplique esa sangre preciosa. Hermano, hermana, pídale perdón a Dios por todo descuido de nosotros como padres, por no proteger a los niños, por lo que no hicimos en el pasado, tiempo atrás. Padre, pedimos perdón. Perdónanos, Padre, por haberlos desprotegido, por no haber sido diligentes, Señor. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque dejamos que el enemigo a lo mejor entrase, Señor, con fuerza y los atacara. Límpianos con tu sangre preciosa. Pero a partir de este día te pedimos, Señor, que tú bendigas a esos niños. Reclamamos esa generación para ti, Señor. Señor, la generación de niños y jóvenes de este país y de todas las naciones a ti te pertenece. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, para gloria y honra tuya, Señor, pedimos ahora mismo que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno. Repita conmigo esta oración de fe, estimado Padre y Madre. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de corazón por todo descuido, por haber desprotegido a mis hijos. Mas te pido que me perdones, Señor. Dame sabiduría, inteligencia, entendimiento. Y en este momento, Señor, quiero consagrar a mis hijos para la gloria de tu nombre.
No solo quiero entregar buenos ciudadanos, buenos profesionales, pero quiero entregarte a ti, siervos del Dios Altísimo. Los entrego para los propósitos eternos. Gracias, Señor. Dedico a mis hijos para la gloria tuya, Señor. Providencialmente, yo sé que tú los vas a rescatar y los vas a liberar de toda cadena, de todo riesgo, de todo peligro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiga el nombre de Dios. Levante sus manos y adóreles. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Padre mío. Señor, adoramos tu nombre. Eres tú, Señor, el que hace todas las cosas lindas, hermosas. Aquí estamos para honrarte, Señor. Pedimos tu bendición, tu paz sobre la vida, Señor, del hogar. Los niños los reclamamos para ti. La niñez de este país es tuya, Señor. Reclamamos a la niñez, Señor. Reclamamos, Señor, a los jóvenes. Padre Santo, que podamos ir, Señor, en busca de cada uno de ellos y hacer lo que tenemos que hacer. No solamente por los nuestros, sino por los niños que están, Señor, abandonados, desprotegidos del amor y del cuidado de otros padres. Señor, gracias. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.